era el más elocuente, no era uno de los 3 más cercanos, pero fue él quien escuchó el llamado de la forma más directa: sígueme. Y Felipe obedeció sin cuestionar. Abandonó las redes, los planes y siguió a un hombre de Nazaret, sin entender por qué. Felipe fue el primero en anunciar al Mesías a otro judío, el primero en predicar con poder en Samaria, el primero en ser arrebatado por el Espíritu en pleno desierto. Pero hay algo en su historia que casi nadie vio, una conexión silenciosa que cambiaría el destino de continentes enteros. ¿Por qué el Espíritu sacaría a Felipe de un avivamiento para llevarlo al desierto? ¿Qué había en aquel encuentro con el eunuco etíope que el cielo consideró más urgente que multitudes en conversión? ¿Acaso Felipe fue solo un predicador? ¿O fue la llave olvidada que abrió el camino a los gentiles, incluso antes que el apóstol Pablo? Acompaña esta historia, porque tal vez lo que el apóstol Felipe vivió en silencio resuena aún hoy en los confines de la tierra. Únete a nosotros mientras exploramos cómo Felipe, el apóstol silencioso, se convirtió en un instrumento de milagros, valentía y obediencia, incluso cuando el Espíritu lo condujo por caminos que él no comprendía. Antes de ser apóstol, antes de ser arrebatado por el Espíritu, antes de oír la voz que lo llevó al desierto, Felipe era solo el hijo de un pescador de Galilea. Nacido en Betsaida, una aldea modesta a orillas del mar de Galilea, creció entre redes, barcas e historias contadas a la luz de las lámparas. Su padre, Eleazar, era un hombre duro pero justo, de esos que dicen más con los ojos que con palabras. Su madre, Dara, era dulce y silenciosa, siempre con un cántico en los labios. Tenía 2 hermanos mayores, dedicados a la pesca, y una hermana menor llamada Mara, tan soñadora como él. Felipe, sin embargo, siempre fue distinto. Mientras sus hermanos competían por los peces, él observaba las estrellas. Mientras los hombres hablaban de negocios, él preguntaba por las promesas de los profetas. Había en él una inquietud que nadie comprendía, un vacío que ni la rutina ni los oficios podían llenar. ¿Otra vez con la cabeza en las nubes, Felipe?, gruñía Eleazar al verlo parado a la orilla del agua, la mirada perdida. No, Abba. Intento entender el viento, respondía sin apartar los ojos del horizonte. El viento no se entiende, solo se siente, y luego se rema contra él. Ahora ven, tenemos pescado que vender. Pero Felipe siempre regresaba a la playa, y siempre al mismo punto, una roca ancha donde se sentaba a contemplar el mar. Había algo en aquella inmensidad que lo llamaba en silencio. ¿De verdad crees que aparecerá alguien viniendo del mar?, provocaba Mara sentándose a su lado con un pan en la mano. No sé si vendrá del mar, pero sé que vendrá de algún lugar. Lo siento. ¿Y quién vendrá, hermano? El Mesías. Mara guardó silencio un instante y luego sonrió. Entonces espero que venga pronto. Ya te estás poniendo viejo de tanto esperar. Por la noche, cuando los hombres se reunían alrededor del fuego, el anciano maestro Elior recordaba las antiguas promesas. He aquí que vendrá uno como Moisés, y libertará al pueblo de Israel, decía con voz temblorosa. Felipe escuchaba como quien oye su propia alma. No como quien escucha historias, sino como quien recibe instrucciones. Maestro Elior, ¿cómo sabremos que él es el verdadero? Lo sabrás, muchacho, porque cuando él hable, será como si te llamara por tu nombre.
Pasaron los años. Felipe se convirtió en un joven de brazos fuertes, pero de mirada serena. Era respetado en la aldea, pero siempre visto como ese que piensa demasiado. Sus amigos se casaban, negociaban, prosperaban. Él pescaba cuando era necesario, ayudaba a la familia, pero el corazón aún esperaba algo que ni él sabía nombrar. Su mejor amigo era Natanael, un hombre de mente rápida y lengua afilada. Se conocían desde la infancia. Aún con esa historia del Mesías, Felipe se burlaba a menudo. Sí, porque creo, y cuando Él venga, ¿lo sabrás? No, Él es quien me sabrá a mí. Eso ni siquiera tiene sentido, reía Natanael. Pero viniendo de ti está bien. Aquella mañana Felipe caminaba solo por la orilla del mar. El cielo estaba despejado. El aire olía a sal y romero. Las aves rozaban el agua y todo parecía tranquilo, hasta que vio a un grupo de hombres conversando a la sombra de una palmera datilera. Uno de ellos sobresalía. Su rostro era común, pero su mirada inusual, penetrante y serena a la vez. Felipe se detuvo sin saber por qué. El hombre también dejó de hablar. Sus ojos se cruzaron con los de Felipe. Entonces se acercó a él, sin prisa, sin temor, y dijo solo 2 palabras: «Sígueme». Felipe sintió como todo dentro de él temblaba. No preguntó quién era. No pidió explicaciones, simplemente dejó caer la pequeña bolsa que llevaba, se volvió y lo siguió. Como quien, al fin, reconoce el sonido de su alma siendo llamada. Más tarde, al encontrar a Natanael, Felipe no pudo contener su entusiasmo. «Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés, el Mesías, Jesús de Nazaret». Natanael alzó una ceja. «¿Nazaret? ¿Puede salir algo bueno de allí?». Felipe sonrió. «Ven y verás. Eso es todo lo que puedo decirte. Ven y verás». Pero aún caminando con el maestro, aún al lado de los demás discípulos, algo en Felipe permanecía alerta. Era como si todavía faltara una pieza, como si el llamado fuera solo el comienzo y no el final. Sí, él seguía, pero también esperaba. Esperaba algo que aún no comprendía, y Felipe no imaginaba que ese algo mayor ya avanzaba en su dirección. El mar de Galilea aún dormía cuando Felipe despertó. El cielo era un lienzo azul profundo cosido con estrellas. Betsaida, con sus olores a pescado, leña y esperanza cansada, despertaba despacio. El joven pescador caminaba con sus sandalias gastadas, llevando las redes sobre los hombros, ya con los callos que los hombres de su aldea aprendían a aceptar desde la infancia. Pasaba por los mismos senderos de tierra apisonada, entre casas sencillas, oyendo los mismos sonidos de cada día. La risa apagada de los niños, las cántaras, llenándose en las fuentes, las oraciones de los mayores al amanecer. Todo le era familiar, pero dentro de él, algo siempre parecía fuera de lugar. «Felipe, ¿vas a salir otra vez sin comer?», gritó una vecina al verlo pasar. «El mar no espera, doña Esther», respondió él, sonriendo sin detener el paso. Pero no era el mar quien lo llamaba aquella mañana. Había un sonido más profundo, inaudible, como si el alma fuese arrastrada por una corriente que aún no podía ver. Felipe caminaba sin rumbo, como quien aguarda un encuentro, sin saber dónde ni con quién. Al doblar por un estrecho sendero junto al mar, oyó pasos. Lentamente se acercaba un grupo de hombres. A algunos los reconocía de vista. Pescadores, galileos como él. Pero al frente venía un hombre distinto, túnica sencilla, expresión serena, paso ligero pero decidido. Sus ojos
Tenían algo que Felipe jamás había visto. No miraban hacia afuera, miraban hacia adentro. Jesús se detuvo. No dijo mucho. Solo lo miró como si ya lo conociera, como si el tiempo se hubiera congelado allí. Y entonces, con voz calmada pero llena de autoridad, dijo: «Sígueme». Fue todo. 2 palabras, sin explicación, sin promesa, sin garantía. Felipe parpadeó. El corazón se le aceleró, la garganta se secó, pero no de miedo, sino de revelación. Era como si todo lo que buscaba al mirar el horizonte, todo lo que las historias de los profetas encendían en su pecho, estuviera ahora ante él, en una mirada. No preguntó a dónde irían, no pidió tiempo para pensar, no miró atrás, simplemente soltó las redes, dejó los canastos en la arena y se fue. ¡Eh!, gritó un compañero pescador. ¿A dónde vas? Felipe se volvió un instante, caminando ya al lado del hombre de Nazaret. Yo no lo sé, pero él sí. Los pasos que siguieron fueron silenciosos. Los otros discípulos lo observaban con curiosidad. Pedro, más impetuoso, intercambió una mirada con Andrés. Juan esbozó una leve sonrisa, como quien comprende lo que acaba de suceder. Jesús no dijo nada más. No hacía falta. Felipe andaba en silencio, pero por dentro 1000 voces callaban. Era como si hubiera encontrado aquello que no sabía que buscaba. Como si todo el mundo hubiera cambiado de color, sin que nada hubiera cambiado en realidad. ¿Por qué yo?, pensó. Pero antes de que las dudas lo inundaran, la paz ocupó el lugar de las preguntas. Porque no se trataba de entender, Dusan, trataba de obedecer. Más tarde, al detenerse en un campo para descansar, Jesús se sentó a la sombra de una higuera. Felipe se acercó, aún cauteloso, intentando comprender al hombre a quien seguía. «Maestro, ¿qué quieres de mí?». Jesús lo miró con ternura, con profundidad. «Solo que vengas». «¿Solo eso?». «Por ahora, sí. Lo demás lo descubrirás en el camino». Felipe asintió, respiró hondo y, por primera vez, sintió lo que los pescadores rara vez sienten: ligereza. Aquella noche, cuando las estrellas volvieron a asomar en el cielo, Felipe ya no era el mismo hombre. Seguía teniendo el mismo nombre, la misma ropa, pero su camino era otro. El llamado había sido simple, pero la entrega total. Y al seguir a Jesús, Felipe dejaba algo más que redes, dejaba el control de su propia historia. Natanael aún miraba a Felipe con una mezcla de escepticismo y desconcierto. La respuesta que había oído, «Ven y ve», seguía resonando, incluso cuando intentaba tomarla por ingenuidad. Era extraño ver a su amigo, siempre tan prudente, ahora poseído por una certeza que rozaba lo imposible. Aquello lo inquietaba más de lo que quería admitir. «¿De verdad crees que has encontrado al Mesías?», preguntó, frunciendo el ceño. Felipe asintió con serenidad, aunque sus ojos brillaban. «No solo lo creo, lo vi. Él me vio, y fue como si me hubiera esperado toda la vida». «¿Te dijo algo?». «2 palabras». «¿2 palabras?». «Sígueme». Natanael cruzó los brazos, pensativo. El día apenas amanecía y la luz dorada se reflejaba en las piedras del camino. A lo lejos, unas mujeres cargaban cántaros. Un burro rebuznó perezosamente en el corral, pero para Felipe el mundo parecía suspendido en aquella conversación. «Eres mejor que esto, Felipe. Siempre has pensado antes de actuar. Esto
parece emoción pura. Puede ser, pero es una emoción con raíces profundas. No puedo explicarlo, Natanael. Solo sé que desde que él me llamó, todo cambió. Natanael respiró hondo. Se pasó la mano por el cabello y miró el horizonte un instante. ¿Y ese hombre de dónde es? De Nazaret. Nazaret, repitió con desdén. ¿Puede salir algo bueno de allí? Felipe sonrió. Era la pregunta que esperaba, y ya tenía la respuesta. Ven y ve. El silencio que siguió pesó. Natanael lo observó, buscando alguna señal de vacilación, alguna grieta en la fe repentina de su amigo. No la encontró, y eso lo perturbó. Está bien, dijo por fin, pero solo porque tú me lo pides. El camino hasta donde estaba Jesús no era largo, pero pareció eterno para Felipe. Cada paso junto a Natanael llevaba una expectativa difícil de describir. Sabía que Jesús no necesitaba presentaciones. Bastaría una mirada, una palabra, y todo cobraría sentido. Cuando se acercaron, Jesús alzó los ojos y vio a los dos venir. Sin que nadie dijera una palabra, declaró: «He aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño». Natanael se detuvo de inmediato sorprendido. Entrecerró los ojos. «¿De dónde me conoces?». Jesús dio un paso al frente. «Antes de que Felipe te llamara, cuando estabas bajo la higuera, yo te vi». La boca de Natanael se abrió. Lo que acababa de oír lo atravesó como una flecha. Nadie podía saber de la higuera. Nadie estaba allí. Había estado solo, orando en secreto, pidiendo una señal de que Dios aún se preocupaba. Con la voz temblorosa, casi en susurro: «Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel». Felipe sonrió en silencio. Allí, ante él, estaba el mismo milagro que él había vivido: ser visto, ser conocido, ser llamado. Más tarde, mientras regresaban, Natanael parecía otro hombre. El sarcasmo había dado paso a la reflexión. «No sé qué fue eso, pero él me vio, Felipe. Me vio cuando nadie más me veía. Lo sé. ¿Y por qué me conmueve tanto? Porque tú también lo esperabas, solo que no lo sabías hasta hoy». Natanael asintió pensativo. El cielo estaba despejado. El día avanzaba con una belleza sencilla, pero algo invisible había cambiado en ambos. Esa noche, Felipe se recogió en silencio, no para dormir, sino para reflexionar. Cómo el simple acto de obedecer, de invitar, ya empezaba a alterar destinos. Su fe, aún en construcción, ya servía de puente para otros. Pero Natanael no era el único que necesitaba ver para creer. Antes de continuar, te pedimos tu colaboración. Suscríbete al canal y deja tu like para bendecirnos y seguir llevando estas profundas historias de la Biblia a más corazones. Ahora continuamos con la jornada de fe de Felipe. La noticia se difundió rápido por las aldeas alrededor del mar de Galilea. Jesús regresaba y hablaría a las multitudes. Ya no era solo un hombre rodeado de curiosos. Donde él pasaba, las multitudes se formaban. Gente de todas partes, niños, en brazos, ancianos sostenidos por nietos, enfermos sobre camillas, hombres callados, mujeres esperanzadas. Un mar de cuerpos en busca de una palabra. Felipe, como siempre, caminaba cerca de Jesús. Observaba, escuchaba, aprendía. Pero no todo tenía sentido. La forma en que Jesús hablaba, con parábolas, con pausas, con gestos,
era tan bella como enigmática. A veces parecía responder preguntas que nadie había formulado. Otras dejaba interrogantes sin respuesta a propósito. Aquella tarde el cielo estaba despejado, pero el aire era pesado. Pasaba ya la mitad del día y la multitud seguía creciendo. Estaban en una colina y desde allí se veía el valle cubierto de gente. Felipe se acercó a Jesús, preocupado. «Maestro, estamos lejos de las aldeas y ya es tarde. La gente está cansada, con hambre. Deberíamos despedirla para que compre algo de comer». Jesús guardó silencio un instante, mirando a la multitud. Sus ojos parecían medir más que distancias físicas. Atravesaban intenciones, cargas y necesidades invisibles. ¿Dónde compraremos pan para que todos coman? La pregunta cayó como una piedra en el corazón de Felipe. Vaciló, calculó. 200 denarios no serían suficientes para que cada uno reciba un pedazo. Era cierto, incluso con el dinero, y no lo tenían, no habría suficiente pan en ciudades cercanas. Una respuesta práctica, lógica, realista, pero fría. Jesús no lo reprendió, solo lo miró. Una mirada profunda, como quien pregunta otra vez, sin palabras. Andrés, que estaba cerca, señaló a un muchacho entre la multitud. «Este niño tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Pero, ¿qué es esto para tanta gente?» Jesús extendió la mano, pidió los panes, dio gracias y comenzó a repartir. Felipe se quedó de pie junto a Natanael, mirando incrédulo. Observaba las manos de Jesús moverse en un ritual sereno. El pan no se acababa. Los peces se multiplicaban. Las cestas pasaban de mano en mano, como si la escasez nunca hubiera existido. «Esto no es posible», murmuró Felipe. Natanael sonrió. «No todo necesita ser posible para ser real». Los niños reían mientras comían. Los hombres se servían con respeto. Las mujeres compartían con los enfermos. Había abundancia. Una abundancia imposible. Cuando todos se saciaron, aún quedaron 12 cestas llenas. Felipe se sentó sobre una piedra. Se sentía vacío por dentro, no de fe, sino de certezas. Era como si todo lo que creía entender del mundo se desmoronara lentamente. Jesús se acercó, se sentó a su lado y guardó silencio. Felipe suspiró. «Hice las cuentas, siempre hago las cuentas». «¿Y qué aprendiste?» «Que a veces las cuentas no lo son todo». «La fe empieza donde terminan las cuentas, Felipe». Esas palabras resonaron días enteros, caminando, predicando, siendo recibidos por unos y rechazados por otros. «¿Por qué no me pediste creer antes de preguntarme dónde comprar pan?», preguntó Felipe cierta noche, junto al fuego. «Porque yo ya sabía la respuesta, pero tú necesitabas escuchar la tuya». La leña crepitaba. El olor a tierra húmeda se mezclaba con el silencio de los que dormían. «¿Intentas cambiar mi forma de pensar?», murmuró Felipe. Jesús sonrió con serenidad. «Intento cambiar tu forma de ver». Días después, aún reflexionando, Felipe le comentó a Natanael: «No se trataba del pan, sino de lo que hay después de la lógica, de ver el mundo con otros ojos, con los ojos de la fe, con sus ojos». Caminar con Jesús no era solo aprender a creer, era desaprender a depender del control. Felipe comprendía que
Para vivir lo eterno, debía renunciar a lo previsible, y aunque aún se aferraba a la razón, un nuevo entendimiento nacía dentro de él. Aquel milagro no era solo sobre pan, era sobre visión espiritual. La noche había caído como un velo espeso sobre el monte. Las estrellas titilaban tímidamente, ocultas por nubes pasajeras. La brisa traía el olor de los olivos y de la tierra mojada. Los discípulos estaban reunidos en silencio alrededor de la fogata. No era una noche cualquiera, se respiraba tensión. Jesús hablaba de partida, de separación, de un camino que aún no podían seguir. Felipe guardaba silencio, su mente giraba como molino en corriente de agua. Con cada palabra del maestro nacía una pregunta, y cada pregunta traía una duda que le quemaba como arena en el calzado. Jesús caminaba despacio entre ellos, con el rostro sereno, pero la mirada distante. Sus palabras tenían tono de despedida, pero no había tristeza, sino firmeza. «No se turbe vuestro corazón», decía, como un padre que consuela a sus hijos. «Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo habría dicho». Felipe escuchaba, pero parte de él seguía buscando lógica. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde estaba esa casa? ¿Quién era al fin el Padre? Tomás, más rápido en preguntar, habló. «Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos conocer el camino?» Jesús respondió con la serenidad que lo caracterizaba. «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Las palabras quedaron suspendidas sobre el grupo como un silencio denso. Felipe no aguantó más. Su corazón latía con ansia sincera de comprender, no por rebeldía, sino por hambre. «Señor, muéstranos al Padre, y eso nos basta». La mirada de Jesús se posó lentamente en él, mezcla de ternura y leve sorpresa, como quien escucha una petición que revela más de lo que parece. «Hace tanto que estoy con vosotros, y no me conoces, Felipe». Su voz no tenía reproche, sino revelación. «Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre». «¿Cómo dices? Muéstranos al Padre». Felipe sintió que el suelo se abría bajo sus pies. No esperaba eso. Creía haber formulado una buena pregunta. La respuesta lo desarmó por completo. «¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que os hablo no las digo por mi cuenta. El Padre que mora en mí es quien hace las obras». Se extendió un silencio. Nadie se movía ni respiraba hondo. Felipe bajó la mirada. Sintió vergüenza, se sintió expuesto, pero sobre todo, confrontado por una verdad que su mente no podía contener. «Créeme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí, y si no, creedme por las mismas obras». Felipe quiso hablar, pero un nudo le cerró la garganta. A su lado, Pedro miraba el fuego. Juan lloraba en silencio. La atmósfera era demasiado densa para intentar explicaciones. Más tarde, apartado, Felipe se sentó bajo una higuera. Las manos le temblaban sobre las rodillas. Sus pensamientos lo golpeaban como olas. ¿Cómo no lo vi antes? ¿Cómo pude andar con él, oír su voz y aún pedir algo que ya estaba ante mí? Recordó el día del llamado. «Sígueme», había dicho Jesús, 2 palabras que lo cambiaron todo. Pero ahora su fe parecía pequeña ante aquella revelación. «Yo quería ver al Padre», susurró, pero lo único que debía hacer era ver a Jesús. Los pasos suaves de Natanael lo sorprendieron. Se sentó a su lado sin hablar un rato. «¿Sabes?»,
dijo al fin. Yo también me pregunto si entiendo todo lo que él dice. A veces parece que habla directo al espíritu y la mente solo intenta seguirle el paso. Felipe rió, nervioso. Pregunté algo sencillo y recibí una respuesta que me destrozó por dentro. No fue un reproche, Felipe, fue una revelación. Pediste al Padre y Él te mostró que el Padre estaba allí todo el tiempo. Felipe asintió, con los ojos humedecidos. Entonces, ¿por qué me siento incompleto? Porque la verdad, cuando entra por la fe, tarda en acomodarse a la lógica, pero un día lo llena todo. De madrugada, Felipe volvió junto a los demás. El sueño tardó en llegar. Contemplaba el cielo, buscando trazos de lo invisible. Las palabras de Jesús ardían en su interior, y aunque dolía la exposición, algo nuevo germinaba, el comienzo de la verdadera visión espiritual. La respuesta de Jesús no zanjó las dudas de Felipe, solo las profundizó. El camino a Samaria era largo, seco y silencioso. La polvareda se alzaba tras los pies cansados de Felipe, pero su corazón iba lleno. Sentía que el Espíritu lo guiaba paso a paso, aún sin ruta visible. No tenía un mapa, solo una certeza. Algo debía hacerse en aquella ciudad despreciada por los judíos. Samaria era el tipo de lugar que los suyos evitaban. La vieja rivalidad entre samaritanos y judíos era profunda, cargada de heridas abiertas y desprecio mutuo. Para muchos, entrar allí significaba contaminarse. Para Felipe, significaba obedecer. ¿Estás seguro?, preguntó Natanael, antes de separarse en el cruce de caminos. No, respondió Felipe con media sonrisa. Pero la certeza ya no es lo que me mueve. La voz me llamó y debo ir. La entrada de la ciudad era sencilla: casas de piedra, muros bajos, murmullos desconfiados y miradas que no disimulaban extrañeza. Felipe no llevaba discurso preparado. Llevaba el corazón abierto y el nombre de Jesús grabado en el alma. El primer día predicó en la plaza. Pocos lo escuchaban. Algunos se burlaban, otros observaban de lejos, pero no se detuvo. El segundo día volvió. Habló del reino, del perdón, de la reconciliación. Habló del Nazareno que no diferenciaba samaritanos y judíos. Entonces una mujer encorvada se acercó. «Si lo que dices es verdad, ¿puedes orar por mí?». Felipe la miró con compasión. Le impuso las manos en los hombros frágiles y oró. No hubo relámpagos ni truenos, pero los ojos de la mujer se abrieron sorprendidos. El dolor desapareció, el peso se fue y ella rompió a llorar. Al día siguiente, la plaza estaba llena. «Es ese hombre», susurraban. «La mujer de los Shunna». Dolores ahora camina erguida. Habla de un tal Jesús. Y así las voces en Samaria empezaron a mezclarse. Voces de curiosidad, de esperanza, de fe renacida. Felipe hablaba con sencillez, ternura y poder, y las señales lo acompañaban. Hombres, atormentados, rompían en llanto, libres al fin de voces que los esclavizaban. Mujeres estériles sentían moverse el vientre. Niños enfermos volvían a sonreír, y entre la multitud, corazones antes cargados de rencor ancestral se abrían a lo nuevo. «¿Cómo puede un judío tratarnos con tanto amor?», preguntaban. «Yo también estaba ciego», decía Felipe, «hasta que vi a Jesús y Él me enseñó a verlos con los ojos del cielo». Había algo sobrenatural, pero también calor humano. Samaria, tanto tiempo rechazada, se volvía terreno fértil para la esperanza.
Una tarde, Felipe descansaba en las escaleras del templo local, exhausto tras predicar todo el día. Un niño se sentó a su lado y dijo: «Mi hermana dice que usted trajo a Dios de regreso aquí». Felipe miró al cielo y sonrió. Solo pronuncié el nombre correcto y él vino. Pero no todo era alegría. Entre los oyentes estaba Simón, conocido como el mago, hombre de fama y encantamientos, respetado por muchos, temido por otros. Escuchaba en silencio, observaba y un día se acercó. «Lo que haces es real, distinto a todo lo que he visto. Quiero ese poder». Felipe no respondió de inmediato, el espíritu lo alertaba. «Lo que deseas no es un truco, Simón, es una vida nueva, y esa no se compra, se entrega». Simón vaciló. Por primera vez su voz titubeó. «Entonces, ¿qué debo hacer?» «Arrepiéntete, sumérgete en las aguas y sigue al Cordero». Así, Simón fue bautizado junto con muchos más. Pero Felipe discernía que algo en aquel hombre aún debía morir, y seguía resistiendo. Días después llegaron mensajeros. De Jerusalén, Pedro y Juan venían en camino. La noticia de lo que Dios hacía en Samaria se propagaba como fuego en rastrojo. Era tiempo de confirmar, de orar para que los nuevos creyentes recibieran al Espíritu Santo. Cuando llegaron los apóstoles, Felipe los recibió con humildad. Agradecía no estar solo. Al ver la ciudad transformada, Pedro y Juan se conmovieron, impusieron las manos sobre los convertidos y el Espíritu descendió. Llantos, lenguas, gozo. Era como si el cielo se derramara sobre un lugar que muchos consideraban maldito. Aquella noche Felipe recorrió las calles vacías. Las casas dormían, pero él sentía que algo aún palpitaba en el aire. Aquella ciudad había sido tocada, salvada, sanada. Sin embargo, la inquietud regresó, no como duda, sino como rumbo. Sabía, con la misma certeza del llamado, que eso era solo el comienzo, porque la gloria de Samaria no era el final, apenas el anuncio de un nuevo llamado. La ciudad aún celebraba. Tras la llegada de Pedro y Juan, el Espíritu Santo se había manifestado con poder entre los samaritanos. Muchos lloraban mientras oraban, otros reían, como si por fin algo se hubiera liberado en su interior. Había paz en las calles, paz donde antes solo existían desconfianza y dolor, pero no todos sonreían. Felipe observaba a Simón desde lejos. El mago, ahora convertido, mantenía la mirada inquieta, como quien observa, calcula, valora. No era la expresión de alguien que descansa en la fe. Era la de quien todavía busca algo más allá de ella. «Se ha bautizado», dijo Natanael al acercarse. «¿Por qué lo miras tanto?» «Porque no todos los bautismos nacen del mismo lugar», respondió Felipe, «y no toda entrega es completa». Simón era famoso en Samaria desde hacía años. Sus actos místicos, su presencia teatral y sus palabras persuasivas lo habían vuelto una figura central. Muchos lo veneraban, otros lo temían, y aun ahora, entre los discípulos, había en su semblante algo que no cabía en el arrepentimiento. Al día siguiente, después de la imposición de manos de Pedro y Juan, el Espíritu Santo descendió con poder sobre los convertidos. Lenguas de fuego, voces en oración, risas y lágrimas. Era un mover que ninguna magia podía imitar. Simón lo vio, y sus ojos brillaron, no con reverencia, sino con ambición. Se acercó a los apóstoles apresurado, abrió su bolsa y dijo: «Denme también ese poder, para que quienes reciban
Mis manos obtengan el Espíritu Santo. Pagaré lo que haga falta. El silencio cayó como una losa. Pedro alzó la vista lentamente. Sus rasgos se endurecieron. Que tu dinero perezca contigo, Simón, porque pensaste que el don de Dios se compra con plata. Simón dio un paso atrás. El sonido de la reprensión lo cortó más hondo que cualquier hechizo. Tú no tienes parte ni suerte en este ministerio, continuó Pedro firme. Tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de tu maldad. Quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Felipe, a un lado, guardó silencio, pero por dentro sentía un sabor amargo. Había sido él quien anunció el Evangelio, quien bautizó a Simón, y ahora se hallaba frente a la silenciosa decepción de una fe que quizá nunca nació. Por favor, imploró Simón cabizbajo, rueguen por mí al Señor para que nada de lo que dijeron me suceda. Y se alejó, no con ira sino con vergüenza, un hombre despojado de poder, perdido entre las ruinas de sí mismo. Aquella noche Felipe quedó solo junto a un pozo seco. Natanael se acercó como solía hacer en los momentos oportunos. Te culpas a ti mismo. Un poco. Tú sembraste la semilla, pero el terreno aún no era fértil. Felipe se pasó la mano por los ojos extenuado. Parecía tan sincero. A veces, quien engaña, se engaña a sí mismo primero. Felipe suspiró. La ciudad aún festeja, pero una sombra entró en ella y me alcanzó. Vi al Espíritu transformar vidas, pero también vi a la vanidad intentar disfrazarse de fe. Y eso me asusta. ¿Por qué? Porque si la fe puede imitarse, ¿cómo saber que lo que hago es verdadero? Natanael lo miró con ternura, porque lo falso nunca perdura, y el fruto revela lo que la raíz esconde. Las palabras quedaron en el aire como un alivio. A la mañana siguiente, Simón no apareció. Muchos creen que abandonó la ciudad. Otros dicen que volvió secretamente a su antigua vida. Felipe no lo volvió a ver, pero algo en él cambió. Creía que predicar era solo anunciar buenas nuevas, confesó Felipe a Juan. Es mucho más, respondió el apóstol. Es preparar el suelo y aceptar que no todas las semillas germinarán. La experiencia con Simón marcó a Felipe. No lo hizo retroceder, pero lo volvió más atento, más sensible. Aprendió que el poder de Dios atrae tanto a quienes desean ser sanados como a quienes buscan control. Y allí, en las calles de Samaria, donde tantas voces ahora alababan el nombre de Jesús, Felipe comprendió que seguir al Espíritu no es solo ver milagros, es discernir corazones. Pero no todos los que creen lo hacen por amor. Y Felipe empezaría a sentirlo en carne propia. Los días siguientes en Samaria fueron como un perfume dulce que lo impregnaba todo. Las voces en las calles, antes centradas en tradiciones y leyendas, ahora susurraban pasajes de las Escrituras. Niños corrían imitando los gestos de Felipe. Ancianos hablaban con lágrimas en los ojos de lo que Dios había hecho. Era como si toda la ciudad respirara gracia. Pero dentro de Felipe, algo empezaba a cambiar. A simple vista todo iba bien. Casas abiertas, rostros iluminados, bautismos, diarios. Sin embargo, en lo profundo del corazón se formaba un silencio incómodo. No era ausencia de ruido, era ausencia de dirección. Tras la avalancha de milagros,
el espíritu parecía haber callado. Una mañana, mientras caminaba entre las casas, Mara, una mujer curada de un flujo de sangre, corrió hacia él. «Hermano Felipe, venga, mi hijo quiere bautizarse». Felipe sonrió, asintió, la siguió y cumplió con su deber. Pero el corazón estaba lejos. Mientras el agua corría por el cabello del muchacho, Felipe oraba en silencio. «Señor, estás aquí, aún me guías». Tras el bautismo, se retiró al sencillo cuarto que los samaritanos le habían preparado. Se sentó, respiró hondo, cerró los ojos y murmuró con honestidad: «¿Por qué me siento solo entre tantos?». Natanael entró poco, después con pan y dátiles. «Desapareciste hoy», comentó sentándose cerca. «¿Algo anda mal?». Felipe vaciló. «Has sentido que haces lo correcto, pero ya no en el lugar correcto». Natanael guardó silencio. «Hay algo demasiado quieto dentro de mí», prosiguió Felipe, «como si la voz que me trajo hasta aquí ahora se escondiera y no logro hallarla». «¿Y si no estuviera escondida?», preguntó Natanael. «¿Y si solo espera que silencies el ruido de los demás?». Felipe bajó la cabeza. La multitud lo abrazaba, lo llamaba, lo aclamaba, pero la voz que lo guió al principio, estaba distante. Aquella noche subió al techo de Mientosni, la casa donde dormía. El cielo estaba claro, tachonado de estrellas. Se tendió sobre una manta fina y respiró profundo. «Señor, si aún me hablas, háblame otra vez». Nada. Al día siguiente caminó en silencio por las calles. Tocó a los enfermos, oró con los afligidos, sonrió a los niños. Pero por dentro seguía esperando algo que solo Dios podía decir. Al caer la tarde, salió de la ciudad sin ser visto. Subió una colina donde había una higuera solitaria y se arrodilló. «¿Por qué me inquietas, Señor, si todo va tan bien?». El viento sopló leve. No hubo respuesta. «Si hay otro lugar donde deba estar, dímelo. Si hay otro rostro que deba ver, llámame». Entonces llegó el silencio más profundo de todos, y en medio de ese silencio una voz irrumpió clara como un rayo en cielo limpio. «Levántate, ve por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, desierto». Felipe abrió los ojos, asombrado. Miró alrededor. No había nadie, pero la voz seguía resonando dentro. La conocía. Era la misma que un día dijo: «Sígueme». «Al desierto», susurró. «¿Por qué?». No hubo explicación ni visión, solo una orden. A la mañana siguiente recogió sus pocas pertenencias, se puso su túnica de viaje y atravesó Samaria con paso lento. La gente lo saludaba, ofrecía comida, pedía oraciones. Él respondía con gestos afectuosos, pero su corazón ya estaba en otro sitio. Natanael lo encontró en la salida sur de la ciudad. «¿Te vas?». «Sí». «¿A dónde?». «A Gaza». «Gaza, pero es desierto». «Lo sé». «¿Y qué harás allí?». Felipe alzó la vista al cielo y luego miró a su amigo. «Aún no lo sé, solo sé que debo ir». Natanael sonrió con los ojos humedecidos. «Que el mismo espíritu que te lleva te traiga de vuelta». Felipe sonrió también, lo abrazó y partió. Descendió por el camino pedregoso hacia la soledad. Ya no había multitudes, ni aplausos, ni enfermos, ni cánticos. Solo el sonido de sus propios pasos. Pero pese al vacío exterior, sentía algo crecer dentro.
La inquietud se había tornado dirección, misión y una expectativa sagrada de que lo sobrenatural lo aguardaba donde nadie lo esperaba. Entonces, una voz rompió el silencio con un mandato extraño. «Ve por el camino que baja a Gaza». El sol golpeaba con fuerza sobre las piedras del camino. El viento soplaba seco, levantando granos de arena que raspaban el rostro y los brazos como diminutas agujas. El desierto no ofrecía sombra, ni sonido, ni promesa, solo vastedad. Y, aún así, hacia allí caminaba Felipe. No sabía por qué, no sabía a quién, solo sabía a dónde, y esa era la única certeza que llevaba consigo aquel día. La ruta entre Jerusalén y Gaza no era popular entre los judíos. Larga, desierta, con fama de ladrones y abandono. Nadie elige el desierto, decían. Y de hecho, ¿quién andaría bajo aquel calor sin un destino aparente? Salvo alguien que escuchara una voz invisible. Felipe ajustó la venda de su cabeza empapada de sudor. Le dolían los pies. La arena ya invadía las sandalias. La boca se resecaba pronto, incluso con pequeños sorbos de la vasija. Pero nada de eso lo detenía. «Ve al camino que baja a Gaza». Eso era todo lo que había oído y todo lo que seguía. «Esto no tiene sentido», murmuró. «Dejé una ciudad llena de conversiones y frutos para andar entre piedras y polvo». Mientras se cuestionaba, algo dentro permanecía firme. El silencio de Dios no era ausencia, sino presencia contenida, esperando el momento justo para revelarse. Recordó a los profetas, cómo Elías caminó en silencio hasta oír a Dios en un susurro suave. Recordó a Abraham, que partió sin saber su destino, y comprendió, tal vez la fe más auténtica sea la que avanza sin mapa. A media tarde divisó una pequeña elevación. Subió con esfuerzo y, desde la cima, contempló la inmensidad. El sol, como una hoja afilada en el cielo. El horizonte ondulaba con el calor. No había nadie, ni viajeros ni caravanas, solo camino, arena y viento. Extrañamente, no se frustró. Había allí una paz distinta, una certeza que no venía de los ojos, sino del espíritu. «Si estoy aquí, es porque tú tienes algo aquí», susurró, cerrando los ojos. «No lo entiendo, pero lo creo». Al abrirlos, vio algo moverse a lo lejos, una nube de polvo en la ruta, una carroza ricamente adornada, tirada por caballos oscuros y escoltada por guardias de atuendos exóticos. Felipe descendió con cautela y se ocultó tras unas rocas. El vehículo se detuvo. En su interior, un hombre de piel oscura leía en voz alta un rollo cuidadosamente desenrollado. Su voz era firme, pero cargada de confusión. Felipe alcanzó a oír al viento. Fue llevado como oveja al matadero y como cordero mudo ante quien lo trasquila. El espíritu volvió a susurrar: «Acércate a esa carroza». El corazón de Felipe se aceleró. Ese era el momento que no sabía que esperaba. Aquel hombre no era casualidad, era un encuentro. Se acercó y alzó la voz. «¿Entiende usted lo que lee?». El hombre volvió el rostro. Era un eunuco vestido con ropas elegantes, sin duda de alta posición. El sudor le perlaba la frente, pero su mirada era intensa. «¿Cómo podré entender si nadie me guía?». La respuesta sonó como una contraseña. El espíritu lo había preparado todo. «Sube y siéntate a mi lado», dijo el eunuco, haciéndole espacio. Felipe subió con cuidado y tomó el rollo.
Era Isaías. ¿Sabes de quién habla? ¿De sí mismo o de otro? Felipe respiró hondo y con brillo en los ojos respondió: habla de Jesús. Mientras los caballos avanzaban bajo el sol, abrasador, el desierto se volvió púlpito, la carroza templo y la ruta vacía, escenario del mayor de los misterios, el evangelio revelado a un corazón extranjero. Felipe habló de Nazaret, de la cruz, de la resurrección, del perdón, del bautismo y del Espíritu. El eunuco escuchaba con los ojos fijos, como quien ve encenderse una luz por primera vez. Por un instante, Felipe miró alrededor. Nada parecía distinto en el paisaje, pero todo había cambiado en el mundo invisible, porque el desierto se convertía en escenario de algo eterno, y aquel desierto escondía un propósito que alteraría siglos de historia. El sol ya estaba alto, derramando una luz cegadora sobre el suelo seco. El camino que bajaba de Jerusalén a Gaza seguía desierto, tal como el Espíritu había dicho. Pero Felipe no se sentía solo. Había una tensión en el aire, no de miedo, sino de expectativa, como si el cielo contuviera el aliento. Entonces vio levantarse polvo a lo lejos, una carroza lujosa, bien cuidada. Los caballos marchaban disciplinados y guardias a caballo la escoltaban en silencio. Bajo un paño fino, Felipe distinguió a un hombre de piel oscura, vestido con trajes de alto rango, murmurando, leyendo. Felipe se acercó con cuidado para no alarmar a los guardias. La carroza aflojó el paso y oyó claramente: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero mudo ante quien lo trasquila, así no abrió él la boca. Felipe reconoció al instante: Isaías, el siervo sufriente. Su corazón latió más rápido. El Espíritu susurró: acércate y acompaña esa carroza. Corrió hasta quedar junto a ella y preguntó con humildad y firmeza: Señor, ¿entiende lo que lee? El hombre alzó la vista sorprendido. Sus rasgos fuertes, su mirada reflexiva. No se ofendió, pareció aliviado. ¿Cómo voy a entender si nadie me lo explica?, respondió el eunuco. Felipe sintió que una puerta se abría en su espíritu. ¿Me permites subir y acompañarte? El eunuco hizo un gesto. La carroza se detuvo y Felipe subió. Allí, lado a lado, se encontraron dos mundos: un siervo extranjero sediento de verdad y un discípulo guiado por el soplo de Dios. ¿Habla el profeta de sí mismo o de otro?, preguntó, señalando el texto. De otro, contestó Felipe con una alegría serena, del Cordero, del Mesías Jesús de Nazaret. En esa carroza que crujía sobre las piedras del desierto, comenzó una de las conversaciones más significativas de la fe cristiana. Felipe habló de las promesas, de las profecías cumplidas, de la cruz, del silencio de Jesús ante sus acusadores, de la sangre que clamó por reconciliación, de la tumba vacía y de la vida nueva para todos, judíos, romanos, samaritanos y etíopes. ¿Murió?, preguntó el eunuco con los ojos fijos. Sí, respondió Felipe, pero no permaneció muerto, venció a la muerte y vive, y todo el que cree, vive con él. El eunuco cerró los ojos. Solo se oían los caballos y la arena bajo las ruedas. Busqué a este hombre durante años, dijo por fin. En Jerusalén me negaron entrar al templo por mi condición. Soy eunuco, extranjero, impuro según ellos. Felipe lo miró con compasión.
Jesús no mira la apariencia, ve el corazón, y el tuyo ya se inclina hacia él. Las lágrimas llenaron los ojos del eunuco. ¿Qué debo hacer? Creer y ser bautizado. La respuesta fluyó como un río, simple, directa y poderosa. Yo creo, afirmó él. Como si Dios quisiera confirmar el momento, la carroza tomó una curva y apareció agua en medio del desierto. «Aquí hay agua», exclamó el eunuco. «¿Qué me impide ser bautizado?» «Nada, absolutamente nada», respondió Felipe con los ojos humedecidos. Ordenaron detener la carroza. Descendieron juntos. El eunuco se despojó de parte de sus vestiduras y caminó con Felipe hasta el pequeño estanque. El agua era fría, limpia, real. Allí, en aquel lugar impensado, el cielo y la tierra se tocaron. Felipe sumergió al hombre en las aguas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y al emerger nació algo nuevo, una vida, un pueblo, una historia distinta. «Me siento liviano», decía él riendo entre lágrimas, como si me hubieran quitado un peso de siglos. Felipe lo abrazó, el espíritu se regocijaba en su interior. Todo tenía sentido. La voz en el desierto, la ruta vacía, la obediencia sin respuestas. Todo se cumplía allí. Pero las Escrituras no eran el único misterio que habría de revelarse aquel día. El interior de la carroza era oscuro y sofocante, pero se percibía allí una presencia casi palpable. El eunuco, sentado junto a Felipe, sostenía el rollo de Isaías con ambas manos. Sus dedos temblaban levemente. Sus ojos recorrían el texto como quien busca algo que ya lo ha tocado, pero que aún no logra comprender del todo. Felipe observaba con atención. En aquellos ojos vio una sed que no venía de la mente, sino del alma. Una sed antigua, de alguien que llevaba preguntas incluso antes de saber que tenían nombre. Le fue humillado y no abrió la boca. En su humillación le fue negada la justicia. ¿Quién contará su generación? Porque su vida es quitada de la tierra. Leyó el eunuco y luego se volvió hacia él. Dime, ¿de quién habla el profeta? ¿De sí mismo o de otro? Felipe respiró hondo. Había llegado el momento. El camino, el sol y el polvo eran solo un escenario preparado por Dios. Ahora tocaba correr el telón del entendimiento. «Habla de Jesús», dijo Felipe con suavidad, «del que fue prometido y ya vino». El eunuco frunció el ceño intrigado. «¿Jesús?» Felipe asintió. Con paciencia empezó a contar del niño nacido en Belén, del hombre que sanaba con un toque y enseñaba con la mirada. Habló de la cruz, no con pesar, sino con gloria. Habló de la resurrección, no como teoría, sino como certeza. Él fue el cordero llevado al matadero, no por error, sino por amor. Cargó nuestras culpas, nos vio antes de que supiéramos que necesitábamos ser salvados. El eunuco escuchaba en silencio, sin interrupciones, ojos fijos, respiración contenida. La expresión de quien ve cómo encajan las piezas de un rompecabezas guardado durante años. «¿Por qué nadie me dijo esto antes?», murmuró. «Tal vez porque debías oírlo hoy». La carroza seguía su marcha. El camino parecía interminable, pero Felipe sabía que esa ruta era exacta. El Espíritu estaba allí, no con truenos, sino con revelación. ¿Y qué sucede con quienes creen en Jesús?
preguntó el eunuco. ¿Qué se espera de ellos? Felipe sonrió. Que le entreguen todo lo que son, que dejen atrás lo viejo y nazcan de nuevo, por el arrepentimiento, la fe y el agua. El eunuco frunció el ceño. ¿Agua? El bautismo. Un símbolo, una entrega, el entierro del viejo hombre y el renacer de una vida nueva. Volvió el silencio, pero ya no era confusión, sino contemplación. El eunuco miró hacia afuera. El desierto parecía intacto, pero sus ojos lo veían con nueva luz. Las palabras de Felipe no se quedaron en la mente, descendieron al corazón, donde nacen las decisiones que lo cambian todo. ¿Y si quiero bautizarme?, preguntó de repente. Felipe se volvió sorprendido. ¿Quieres? Sí, aquí y ahora. ¿Qué podría impedirlo? ¿Crees con todo tu corazón? El eunuco asintió con fuerza, como quien se aferra a su última esperanza. Creo que Jesús es el Hijo de Dios. En ese instante, la comprensión se volvió deseo. La fe, que nació como pregunta, se transformó en decisión. El plan divino dejó de ser concepto para convertirse en invitación, y él la aceptó. La carroza continuó abriéndose paso bajo el sol abrasador. El cielo, antes implacable, ahora parecía sonreír. Felipe lo sabía. El viaje estaba a punto. La carroza seguía atravesando el paisaje estéril. Arena, piedras, sol y silencio se repetían como una canción antigua. Pero dentro del vehículo el ambiente era distinto. Un corazón ardía, lleno de revelación, fe y urgencia. El eunuco etíope ya no era el mismo hombre que había abierto el pergamino unas horas antes. Miraba por la ventana con ansiedad, como si el mismo desierto pudiera escuchar sus pensamientos. ¿Hay agua en este camino?, preguntó, más para sí que para Felipe. Felipe sonrió. Cuando la fe florece, lo imposible se inclina. Y entonces sucedió. A la derecha, entre rocas agrietadas y matorrales secos, un pequeño hilo de agua serpenteaba discretamente, como si hubiera nacido solo para aquel momento. No era un río ni un pozo profundo. Era una fuente olvidada, tal vez alimentada por lluvias antiguas o por el mismo propósito divino. El eunuco señaló con entusiasmo, los ojos brillantes. «Allí, agua. ¿Qué me impide ser bautizado?» Felipe bajó de la carroza sin dudar. Se quitó las sandalias, sintiendo el calor del suelo. El eunuco hizo lo mismo. Caminaron juntos hasta la pequeña fuente. Agua cristalina, fría, viva. Un milagro silencioso en medio de la nada. «Si crees con todo tu corazón», dijo Felipe mirándolo a los ojos, «nada te lo impide». El eunuco asintió con firmeza, como ante el instante más decisivo de su vida. «Creo que Jesús es el Hijo de Dios». Entraron al agua. La brisa sopló suave, y el sol, hasta entonces inclemente, pareció ceder por un momento. Toda la naturaleza contuvo el aliento para presenciar lo que venía. Felipe levantó las manos y, con la autoridad del cielo, declaró: «En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te bautizo», y lo sumergió. El agua abrazó el cuerpo del eunuco. Por un instante, todo quedó bajo la superficie. La vida antigua, las dudas, la sed de respuestas. Y cuando emergió, algo nuevo nació con él, brillo en sus ojos, un peso menos sobre los hombros, una paz que ni el oro de Etiopía podía comprar. Lloraba, no de tristeza, sino de gratitud. «Jamás», dijo con la voz quebrada, «jamás pensé que pudiera ser aceptado así». Felipe lo abrazó.
El reino de Dios no tiene fronteras ni favoritos. Vino por todos, y hoy vino por ti. Permanecieron unos segundos inmóviles, solo sintiendo el momento. El desierto se volvió altar, el silencio testigo y el agua promesa. De vuelta al camino, el eunuco caminaba distinto. Sus pasos eran ligeros, como de alguien que ha dejado atrás siglos de peso invisible. «Quiero llevar este mensaje a mi pueblo», dijo. «Que sepan lo que descubrí aquí, que Dios nos ve». Felipe asintió. Algo en su interior le decía que aquel hombre sería más que un convertido, sería un mensajero. Llegaron a la carroza. El eunuco acomodó sus ropas aún mojadas. Iba a agradecer, a abrazar a Felipe, a decir algo más. Pero miró a un lado y no había nadie. Felipe había desaparecido. Se había ido, arrebatado, como si el mismo viento que lo guiara lo hubiese recogido con manos invisibles. El eunuco quedó quieto un instante, miró en torno, llamó, sin respuesta. Solo el soplo del viento y el susurro de las palmeras cercanas. Pero no había tristeza en sus ojos. La alegría era mayor. Sabía que aquel hombre había sido enviado y su misión cumplida. Subió de nuevo a la carroza. El rollo de Isaías seguía abierto en la misma página. Lo sostuvo con delicadeza, pero con una mirada distinta. Ahora veía más allá de las letras. Mientras el carruaje retomaba su marcha, sonreía. Porque el Dios que lo encontró en el desierto ahora habitaba dentro de él. Y así como apareció, Felipe había desaparecido ante los ojos de aquel hombre. El eunuco etíope todavía estaba arrodillado junto a la fuente, jadeante, con las ropas húmedas y los ojos empañados. Alrededor solo había arena, piedra y cielo, pero por dentro su corazón golpeaba como un tambor nuevo, rehecho, recomenzado. Felipe sonrió al verlo así, no con orgullo, sino con reverencia. Cada conversión era un milagro al que jamás se acostumbraba. Y aquel hombre, extranjero y solitario, ahora formaba parte de algo eterno, parte del cuerpo vivo de Cristo. «Gracias», susurró el eunuco aferrado al pergamino. «Fuiste enviado, lo sé». Felipe asintió sin decir nada. A veces las palabras estorban lo que el espíritu quiere dejar en silencio. Caminaron juntos de vuelta al camino. El sol ya descendía, dibujando sombras largas sobre el suelo resquebrajado. La carroza esperaba. El eunuco subió sonriente, como quien guarda un secreto capaz de cambiar su país. Ya no era el mismo que inició aquel viaje. Ahora era una nueva criatura. Felipe iba a despedirse, a desearle paz, a darle instrucciones. Pero no tuvo tiempo. En un instante imprevisible, algo invisible lo envolvió. Primero sintió ligereza en los pies, como si la tierra hubiera perdido peso. Luego, un soplo interior, como si sus pulmones tomaran otro aliento. Cerró los ojos, el tiempo se detuvo. No hubo sonido ni luz, solo una ausencia repentina, de suelo, de aire, de todo lo natural, como si el mundo parpadeara. Y en ese parpadeo, Felipe desapareció. Cuando volvió a abrir los ojos, los sonidos eran otros. Olía a pan recién horneado, a agua corriente, a muros húmedos. El cielo era el mismo, pero el viento soplaba diferente. Estaba en una ciudad, estaba en Azoto. Se tambaleó al darse cuenta del cambio, del desierto a la urbe en un soplo, los pies aún mojados, el cuerpo liviano y el espíritu en llamas. Miró alrededor.
callejuelas de piedra, casas de techos bajos, niños corriendo entre palmeras, un mercado a lo lejos. Todo vivo, palpitante, gente común, con necesidades invisibles. Respiró hondo y murmuró: Señor, no sé por qué estoy aquí, pero si tú me trajiste, habla otra vez. Nadie respondió, pero lo sabía. Aprendió a reconocer esa ausencia sonora cargada de sentido. Un anciano pasó junto a él y lo miró con curiosidad. ¿Estás bien, viajero? Felipe asintió. Mejor que nunca. Anduvo despacio por la ciudad. El espíritu aún lo envolvía, ahora como brisa tras la tormenta. Su misión comenzaría como siempre, observando, escuchando, esperando. Pronto halló una plaza donde varios hombres charlaban alrededor de una fuente. Se sentó cerca, oyendo. Hablaban de dioses extraños, de comercio, de política. Pero entre aquellas palabras, Felipe identificó un gemido, un lamento ahogado por la filosofía. Esperó, y cuando uno comentó que los dioses guardaban silencio, Felipe intervino. Quizá escuchan demasiadas voces y por eso no oyen la única que habla con amor. Todos lo miraron. Uno de cabellos grises frunció el ceño. Adina, ¿y tú quién eres para decir eso? Alguien que oyó esa voz en el desierto y que ahora está aquí solo para contárselas. ¿Qué voz? La del Cordero. La misma de la que habló Isaías, la voz que silencia a los dioses porque está viva. Se hizo silencio. Habla más, dijo uno, y habló. Felipe habló de Nazaret, de la cruz, de la resurrección, del etíope transformado, de un Dios que no habita en templos de piedra ni en conceptos elevados, sino en corazones quebrantados. Y cuanto más hablaba, más los rostros se abrían como tierra seca bajo la lluvia. Al final del día, uno lo llevó aparte. Quédate con nosotros. ¿Tienes dónde dormir? Felipe negó con la cabeza. Aún no. Entonces, ahora sí, mi casa es tuya. La casa era modesta, pero acogedora. El hombre se llamaba Eliseo. Esposa, 3 hijos, un corazón generoso. Sirvieron pan y lentejas, agua fresca con menta, y a la mesa Felipe escuchó la pregunta que más disfrutaba responder: ¿por qué viniste a Azoto? Sonrió. Yo no vine, fui enviado, y aún intento entender por qué. Rieron, pero había reverencia en sus ojos. Eliseo miró a su familia. Quizás sea por nosotros. Aquella noche, Felipe contempló el techo de madera entrelazada y pensó: el espíritu lo había arrebatado. Más que el traslado físico, aquello significaba que la fe ya no podía encadenarse a fronteras ni a la lógica humana. El evangelio corría como el viento, y él era parte de ese viento. Pero el motivo del arrebatamiento seguía oculto, esperando el momento justo para revelarse. El tiempo pasó con una delicadeza que Felipe había aprendido a valorar, no tan veloz como el arrebatamiento, ni tan lento como las travesías por el desierto. Un tiempo vivo, medido en charlas nocturnas, oraciones matutinas y risas de niños, entre olivos. Después de Azoto, Felipe siguió hacia el norte. El camino lo llevó a Cesarea, ciudad portuaria y cruce de culturas, creencias e imperios. Todo era diferente. Barcos que llegaban, extranjeros de lenguas diversas, soldados romanos mezclados con el pueblo judío. Un lugar donde el contraste era norma y la fe debía aprender a latir entre tanto ruido. Allí, donde todo parecía transitorio, Felipe construyó algo duradero.
Primero fue una casa sencilla, luego un hogar, pronto un altar. Ya no era solo el evangelista del desierto o de las multitudes. Ahora era padre. Con los años se volvió mentor, consejero y ancla de muchos en la fe. De su matrimonio nació algo aún más improbable que las multitudes de Samaria: 4 hijas. 4 niñas que desde pequeñas tenían ojos atentos a lo invisible. «Papá, hoy soñé con luces», decía la menor mientras él afilaba un cuchillo para la cena. «¿Y qué decían las luces?», preguntaba Felipe sonriendo. «Que Jesús sigue llamando gente con miedo, pero que va de todas formas». Felipe la abrazaba en silencio. Sabía que Dios soplaba en aquel hogar. Con el tiempo, las muchachas fueron conocidas no solo como hijas de Felipe, sino como profetisas. «Hablan con una claridad que muchos maestros no poseen», comentaba un anciano tras oírlas orar. «Es como si el Espíritu usara voces pequeñas para decir verdades grandes», añadía otro. La casa de Felipe se volvió refugio para huérfanos, viudas, viajeros, líderes cansados. Quienes llegaban heridos hallaban consuelo allí. Había pan, descanso y sobre todo palabra. Y no solo predicaba Felipe, lo hacía su esposa con sus cantos, sus hijas con sus sueños. Todo el ambiente exhalaba profecía sin pretensión. «Esta casa tiene algo», decía un líder de Jerusalén, «como si fuera un brazo del cielo en la tierra». Felipe sonreía, pero nunca dejaba adormecer el espíritu. Aunque tenía familia, hogar y ministerio, vivía en alerta. El arrebatamiento de Gaza a Azoto dejó más que un recuerdo, dejó una advertencia. El espíritu sopla donde quiere, y tú sigues siendo viento, Felipe. Una noche, viendo el mar de Cesarea desde la colina, su hija mayor se sentó a su lado. «Papá, ¿recuerdas el desierto?». Él rió. «¿Cómo olvidarlo? ¿Ya entendiste por qué fuiste allí?». Guardó silencio. El golpe de las olas parecía responder por él. «Aún no», dijo. «Comprendo lo que sucedió allí, lo que Dios hizo con aquel hombre, pero el por qué completo, no. Creo que sigo esperando». Ella apoyó la cabeza en su hombro. «Quizá el por qué sea más que una respuesta. Tal vez sea el inicio de otra pregunta». Felipe la miró con ternura. «¿Estás profetizando otra vez?». «Quizá», sonrió ella. La noche fue tranquila, pero el espíritu seguía moviéndose en lo profundo, como hambre de algo aún no revelado. Felipe no se sentía viejo, aunque llevaba la madurez de quien ha visto nacer mundos en los ojos ajenos. Ya no corría como antes, pero su espíritu permanecía despierto. Ni la casa, ni los frutos, ni el respeto apagaron su llamado. En un banquete con líderes de la primera iglesia, alguien preguntó: «Felipe, ¿estás en paz con todo lo vivido?». Él llenó su copa de vino, viendo el reflejo del fuego en la superficie. «En paz, sí, pero aún recojo respuestas». «¿Respuestas sobre qué?». Alzó la mirada, pensativo. «Sobre lo que Dios hace en silencio, sobre lo que construye cuando nos lleva a lugares que no entendemos». La conversación quedó allí. Todos sabían que cuando Felipe hablaba del silencio de Dios, no era metáfora, sino memoria viva. La casa en Cesarea siguió siendo faro por años. Sus hijas crecieron. Sus nombres resonaron entre los primeros discípulos. Muchos veían en él no solo a un evangelista, sino a un hombre íntegro, alguien que supo esperar incluso cuando todo parecía resuelto. Pero
Aun con todo construido, Felipe seguía esperando comprender el porqué del desierto. Caía la tarde en Cesarea. Desde la colina donde estaba su casa, Felipe veía el mar reflejar la luz como oro líquido. Sus hijas charlaban animadas en el patio, mientras su esposa encendía las lámparas una a una. Felipe estaba sentado junto a la entrada, puliendo un pequeño cuchillo de madera. La vida había encontrado su ritmo, su paz, y aunque el corazón aún albergaba preguntas, sentía que todo estaba donde debía estar. Entonces llamaron a la puerta. «¡Yo abro!», gritó la hija de en medio, corriendo por el pasillo con sandalias ligeras. Se detuvo en seco al ver quién era y giró sorprendida. «¡Papá! Es alguien que querrás ver con tus propios ojos». Felipe se levantó despacio y caminó hasta la entrada. Allí estaba Saulo de Tarso, el apóstol de los gentiles. Fama extendida, ojos intensos, rostro curtido por el camino y una presencia que mezclaba vigor con humildad. «La paz sea contigo, Felipe», dijo Pablo con una leve sonrisa. «Y contigo, hermano. Esta casa es tuya». Se abrazaron no como extraños, sino como soldados que han luchado batallas distintas por el mismo rey. Poco después, sentados a la mesa con pan y aceite, las hijas de Felipe escuchaban en silencio. Pablo hablaba de sus viajes, de las iglesias fundadas, de los apedreamientos, los milagros, las visiones. «Y lo que me ha traído hasta aquí», dijo, mirando a los ojos de Felipe, «es el recuerdo de lo que el Señor comenzó contigo». Felipe frunció el ceño, desconcertado. «¿Conmigo?» «Sí, supe lo que hiciste en Samaria, del arrebatamiento, del etíope, de las señales, del silencio del desierto. ¿Y qué tiene que ver conmigo?». Pablo se inclinó sobre la mesa. «Todo. Yo predico a los gentiles. Dios me ha guiado a pueblos que antes no comprendía. Pero al oír tu historia entendí. Dios inició el camino a los gentiles contigo, Felipe». Elei. Silencio llenó la sala. Las hijas se miraron. La esposa puso las manos en su regazo. Felipe bajó la cabeza. «Siempre me pregunté por qué aquel desierto, aquella carretera. ¿Por qué yo y no Pedro? ¿Por qué el Espíritu me llevaría hasta un hombre tan distante y luego me arrancaría de allí?» Pablo asintió. «A veces solo somos la semilla, otras la asada, pero todos somos parte de la cosecha». Felipe respiró hondo, contempló el techo de madera. Una lágrima asomó. «Entonces, lo que viví está conectado con lo que tú vives, con lo que muchos han vivido y aún vivirán». Aquella noche, tras la comida, todos se reunieron en el patio. Pablo contó historias, las hijas profetizaron, la esposa de Felipe cantó un antiguo salmo. Bajo el cielo estrellado, dos pilares de la iglesia naciente se reconocieron como hermanos del alma. Más tarde, Felipe ofreció a Pablo un sencillo lecho junto a la pared. «Gracias por tu hospitalidad», dijo Pablo. «Y gracias por traer respuestas», respondió Felipe. «No sabía que las necesitaba hasta que hablaste». Antes de dormir, Felipe subió de nuevo a la colina. El mar estaba en calma, la brisa fresca. Pensó en Betsaida, en el llamado, en Samaria, en el arrebatamiento, en el desierto, en Cesarea y ahora en Pablo. Las piezas comenzaban a unirse. Un hilo invisible cosía todo, partiendo de Dios y envolviéndolo a Él. «Entonces no fui dejado de lado», susurró. «Fui posicionado.
La casa cayó, pero aún faltaba una pieza, y llegaría en el momento de mayor silencio. El cabello, antes oscuro y espeso, era ya nieve sobre los hombros de Felipe. La barba larga no ocultaba las suaves marcas de sonrisa ni las profundas líneas de espera. Sus manos, curtidas por el tiempo, reposaban sobre la mesa donde yacían antiguos pergaminos. La casa en Cesarea estaba silenciosa. Las hijas habían partido a otras tierras y misiones, unas con esposos, otras con visiones. Cada una llevaba en el corazón la herencia de un padre que jamás alzó la voz para hacer descender el cielo. Felipe caminaba despacio, pero su espíritu nunca se aquietaba del todo. Aquella mañana el mar cantaba su canción antigua. Como en los días en que el alma lo recordaba todo, subió a la colina con su cayado, se sentó frente al horizonte y cerró los ojos. Y allí, a solas con Dios, comprendió. Comprendió por qué el Espíritu lo arrancó de Samaria en pleno avivamiento, por qué lo envió a un camino desierto bajo el sol del mediodía. ¿Por qué tuvo que andar sin saber, hablar sin explicación, bautizar sin despedida? El desierto no fue casualidad, fue destino. La imagen del eunuco regresó, vivísima, sus ojos húmedos, el rostro quemado por el sol y la sed de eternidad. Felipe recordó lo que supo años después, traído por viajeros y hermanos que pasaban por Cesarea. Etiopía oyó el Evangelio primero por un hombre que no era sacerdote ni libre, sino un siervo transformado por el agua del desierto. Aquel eunuco, un solo hombre, fue la semilla silenciosa de una cosecha africana, una historia que cruzaría generaciones y resonaría hasta los confines de la tierra. Y Felipe fue el puente, la sombra de un árbol que nadie vio crecer, bajo el que un día muchos encontrarían cobijo. Así era, susurró, con la mirada al cielo. El desierto no era el final, sino el comienzo de algo tan grande que mis ojos no podían abarcar. Las lágrimas brotaron sin esfuerzo, no de tristeza, sino de revelación. Ahora todo tenía sentido: pasos, silencios, traslados, dudas, llamados sin explicación. Cada uno era un hilo invisible tejiendo un plan eterno. Se levantó con dificultad, pero con dignidad, la mano firme en el cayado, el corazón alerta, porque, aun viejo, el espíritu podía hablar. Esa noche, sentado al borde de la cama, escribió en un trozo de pergamino: «El Señor me llevó al desierto para alcanzar a un hombre que alcanzaría a una nación. Y obedecí, aún sin comprender». Cerró los ojos y sonrió. Paz. Antes de dormir, dejó una última pregunta escrita, no para él, sino para los que vendrían después, para los hijos de la fe, para los que oyen al Espíritu y vacilan. ¿Y tú? Cuando Dios te lleve al desierto, obedecerás aunque no entiendas. Y así descansó Felipe, no como quien concluye una misión, sino como quien pasa a formar parte de ella. Si te gustó esta historia, aparecerán en tu pantalla otros 2 videos con personajes bíblicos igualmente inspiradores. Haz clic para verlos, suscríbete al canal y deja tu like. Que Dios hable contigo, incluso en el silencio del desierto.